¿Qué sucedería si se te revelara que en este mismo instante existen fuerzas insidiosas que tejen tramas y conspiraciones en tu contra, simplemente por el hecho de ser una mujer devotamente consagrada a los principios y al camino de Cristo? Esta no es una percepción desmedida, producto de una imaginación desbordada, ni un mero temor infundado, sino una verdad ineludible y palpable en el complejo ámbito espiritual. Desde los albores de la existencia humana, el adversario ha desplegado sus más astutas artimañas y estratagemas con el propósito inquebrantable de silenciar, de subyugar y de desviar el sendero de las hijas del Altísimo. Él sabe con certeza, con una precisión escalofriante, que cuando una mujer se levanta con un fervor genuino en la intercesión, los firmamentos mismos se rasgan, las bóvedas celestiales se abren de par en par, y las tinieblas más densas y opresivas emprenden una retirada precipitada, disipándose como el humo ante la luz. La Sagrada Escritura, en su infalible sabiduría, proclama una promesa categórica, que es a la vez un escudo impenetrable, un refugio seguro y un arma incisiva y poderosa en el combate espiritual. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta declaración, proveniente del profeta Jeremías en el capítulo 33, versículo 3, no es una mera frase poética o un precepto anacrónico. Es, en cambio, una sentencia divina cargada de autoridad que infunde terror paralizante en el corazón del enemigo cada vez que una mujer eleva su voz en un clamor auténtico, lleno de fe y de convicción. Ha llegado el momento crucial no de sucumbir al temor que el mundo y el adversario intentan sembrar, sino de despertar a una realidad superior, a una dimensión de poder y propósito que te ha sido reservada. Es tiempo de afilar tu fe como una espada, de agudizar tu discernimiento y de revestirte de la armadura divina, pues este mensaje ha sido reservado y enviado específicamente para ti, amada mujer de Dios, para que comprendas la magnitud de tu llamado y la trascendencia de tu posición en este tiempo profético. Si te dijera que incluso antes de tu nacimiento físico, una contienda implacable y una guerra espiritual ya habían sido declaradas y se estaban librando en tu contra, ¿lo creerías sin dudar? Esta guerra no se desató por tu apellido terrenal, por tu linaje familiar o por el lugar donde naciste. Se desató, en cambio, por tu esencia intrínseca, por la identidad trascendental y divina que portas y por el legado espiritual inestimable que llevas en lo más profundo de tu ser como hija escogida del Dios viviente. Porque no eres una mujer ordinaria, perdida y anónima en la inmensidad de la multitud. Eres parte integral de un linaje singularmente escogido por la gracia divina, un sacerdocio de realeza, una nación santa y consagrada por lo divino, un pueblo adquirido para proclamar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el reino de las sombras, con su perversa agudeza, percibe esta verdad con una claridad meridiana y escalofriante. Por esa razón, desde las épocas más remotas de la historia, el adversario ha orquestado ataques precisos, calculados y dirigidos con una hazaña particular contra la mujer de fe, intentando socavar su voz profética que proclama verdad, enturbiar su percepción espiritual para que no discierna los tiempos, y sembrar la semilla del pánico y la desconfianza en su corazón para que viva en una constante inseguridad. Lo perpetró con astucia en el jardín del Edén, tejiendo engaños sutiles y seductores. Lo intentó con Sara, la matriarca, procurando frustrar la promesa divina de la descendencia. Buscó extinguir la llama ardiente de la profecía en Débora, acallar la revelación trascendente en Esther y quebrantar el espíritu inquebrantable de María Magdalena. Y su campaña insidiosa, su asedio persistente, persiste
en nuestros días con igual o mayor tenacidad, disfrazado de modernidad y progreso. La inerrante y poderosa palabra de Dios desvela una verdad irrefutable y eterna. Donde quiera que existe un propósito divino, una asignación celestial o un llamado de parte del Altísimo, invariablemente surgirá una oposición virulenta, una resistencia tenaz de las fuerzas de las tinieblas. Y en los albores de la humanidad, en los primeros compases del libro del Génesis, el Creador mismo estableció una enemistad inmutable, una pugna eterna e incesante entre la descendencia de la mujer y la estirpe de la serpiente antigua. La Escritura, en su majestuosa simplicidad, sentencia con autoridad: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este no es un precepto anacrónico relegado y olvidado en un pasado distante. Es una declaratoria de guerra espiritual que mantiene su vigencia plena y su potencia inalterable en el presente. Porque la mujer, en su esencia misma, porta la capacidad sobrenatural de concebir la vida, de forjar propósitos trascendentales que impactan generaciones, de gestar llamados divinos que cambian el curso de la historia y de interceder con una profundidad que mueve la mano de Dios. Y allí donde un vientre espiritual se muestra receptivo, dispuesto y entregado a la voluntad del Altísimo, el inframundo se estremece hasta sus cimientos más profundos, consciente del poder incontenible que se desata a través de una oración ferviente y de una fe inquebrantable. Si este mensaje ha resonado en lo más íntimo de tu espíritu y anhelas continuar explorando las profundidades de la fe y la oración, te extendemos una invitación sincera a unirte a la valiosa comunidad de Tardes con Dios. Al suscribirte, te aseguras de no extraviarte en este sendero espiritual y de recibir constantemente nuevas perspectivas, revelaciones y herramientas poderosas para tu caminar con el Creador. En la actualidad, innumerables mujeres que profesan con sinceridad la fe cristiana libran contiendas invisibles, batallas que permanecen ocultas a la mirada superficial de los demás, angustias profundas que se ocultan tras una sonrisa, pensamientos sombríos que irrumpen sin previo aviso en la quietud de la madrugada, y desánimos inexplicables que carecen de una lógica aparente o de un detonante visible. Esto se debe en gran medida a que las agresiones del enemigo no siempre se manifiestan de manera obvia en la forma de calamidades evidentes, enfermedades físicas manifiestas o tragedias públicamente reconocibles. En ocasiones, la estrategia del adversario es mucho más sutil y astuta, adoptando disfraces engañosos. Un desaliento crónico que parece nunca abandonarte y te persigue como una sombra. Una inseguridad lacerante que corroe lenta y dolorosamente la autoestima y el sentido de valía. Una propensión constante a la comparación destructiva que te roba la paz. Un agotamiento emocional y mental que drena toda energía vital y te deja sin fuerzas para continuar. O la inmersión persistente en relaciones tóxicas y devastadoras que resultan letales para el alma y el espíritu. El adversario, con su astucia milenaria y su conocimiento de la naturaleza humana, sabe con precisión que si logra silenciar la voz profética de la mujer, si consigue apagar el fuego espiritual que arde con pasión en su interior, detendrá el flujo imparable de generaciones enteras de bendición, de propósito divino y de herencia espiritual. No es mera casualidad que, en este tiempo profético donde los indicios bíblicos se cumplen con una precisión asombrosa y sin precedentes, se observe un asedio implacable y sin tregua contra las creyentes, se debe, en cambio, a que los postreros días traerán consigo
una vastísima cosecha espiritual, un avivamiento sin igual. Y en ese gran recogimiento, en esa siega gloriosa, el Creador ha designado y posicionado a las mujeres para desempeñar un rol ineludible, determinante y crucial. El profeta Joel, en su antigua revelación, específicamente en el capítulo 2, versículo 28, anticipó con gran detalle este tiempo venidero, proclamando: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Nótese con atención que el pasaje no restringe la manifestación profética y la unción a los varones únicamente. Por el contrario, subraya con énfasis que las hijas de Dios se levantarán con una voz profética clara, audible y sin temor, portando el mensaje del cielo a la tierra. No obstante, esa voz que proclama las verdades divinas y que lleva el discernimiento de Dios debe permanecer inquebrantable, libre de cualquier atadura que la constriña, que la limite o que la silencie, y cubierta por la omnipresencia divina que la protege y la valida. Por esta razón trascendente, tu encuentro con este mensaje hoy no es, bajo ninguna circunstancia, fruto de la casualidad, de un algoritmo o de un mero accidente. Existe una razón profundamente espiritual por la cual, en medio de la cacofonía ensordecedora de tantas voces, tantos mensajes y tantas distracciones que compiten por tu atención, tu espíritu fue guiado y atraído inexorablemente a escuchar y discernir estas palabras. Porque hay una impartición de activación, una alerta crucial y una cobertura celestial específica y personalizada para tu existencia, para tu llamado y para tu destino. Eres inmensurablemente valiosa a los ojos de Dios, no solo por la persona que eres en tu humanidad, sino por el impacto sobrenatural y transformador que estás destinada a generar en el reino espiritual, en tu familia y en tu generación. Y el enemigo, con su perfidia y astucia, ha urdido planes específicos para extenuarte, para desgastarte emocionalmente, para distraerte de tu llamado principal y para erosionar progresivamente tu sentido de valía intrínseca, tu autoimagen y tu confianza en Dios. Para desentrañar más verdades como esta y permanecer conectado con revelaciones que transforman vidas y abren caminos, considera unirte a la comunidad de Tardes con Dios, un espacio cuidadosamente diseñado para tu edificación, tu crecimiento espiritual y tu empoderamiento en la fe. Observa detenidamente cómo, a lo largo de toda la narrativa bíblica, cada vez que el oponente de nuestras almas intentó frenar el avance imparable del propósito divino en la tierra, su estrategia maestra se centró de manera recurrente y precisa en atacar a las mujeres. Durante el opresivo reinado del faraón en Egipto, la orden era clara y brutal. Todo niño varón hebreo recién nacido debía ser aniquilado y arrojado al río. Sin embargo, antes de llegar a ese extremo de genocidio, la primera fase de su plan buscó someter la voluntad de las parteras hebreas, mujeres de profunda fe y temor de Dios, para que no llevaran a cabo su labor de preservar la vida. En los turbulentos tiempos de Herodes, la intención maligna fue eliminar a los infantes de Belén para frustrar el advenimiento del Mesías, pero fue a través de mujeres discernidoras como Elizabeth y Ana y de una madre dispuesta y obediente, María, que el Mesías fue resguardado milagrosamente de la masacre inminente y llevado a salvo. Siempre sin excepción, ha existido un asedio persistente y un ataque estratégico contra el vientre espiritual femenino que simboliza la capacidad de gestar y dar a luz propósitos celestiales. Y en la era contemporánea, la situación no difiere en absoluto. De hecho, se ha intensificado.
El adversario ha camuflado sus agresiones bajo el velo engañoso de la cultura moderna, infiltrándolas sutilmente en ideologías y filosofías que pretenden dictar quién eres en realidad, cuánto vales como persona y qué límites puedes y no puedes alcanzar. Sin embargo, tu identidad verdadera no es determinada por este cosmos pasajero, por las opiniones fluctuantes de la sociedad o por las tendencias del momento. Es dictada y sellada por aquel que te tejió de manera prodigiosa en el seno materno, que te llamó por tu nombre con amor eterno y que tiene contabilizados hasta los cabellos más insignificantes de tu cabeza. El libro del profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 1, lo reitera con dulzura, firmeza y una promesa inquebrantable. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Por lo tanto, si en los últimos tiempos has experimentado de manera recurrente una carga invisible que te oprime, un agotamiento emocional y espiritual profundo que no puedes explicar, o batallas persistentes que carecen de una explicación lógica o racional, no las ignores, no las desestimes como meros síntomas de estrés o cansancio. Reconoce que estás inmersa en una contienda espiritual meticulosamente diseñada para detener tu avance, para frustrar tu propósito divino y para desviar tu sendero de fe. No obstante, aquí reside una verdad inquebrantable que te dará aliento, esperanza y nuevas fuerzas. No estás sola en esta lucha titánica. Dispones de armamento que no es meramente terrenal, carnal o humano, sino de un poder sobrenatural, de una potencia ilimitada, capaz de demoler fortalezas y bastiones del enemigo, derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La primera y más formidable de estas armas divinas es la oración. No me refiero a un rito vacío, a una repetición autómata de palabras sin vida o a una serie de peticiones egoístas, sino a un clamor vibrante, a un escudo de fe que se levanta, a una cobertura profética que se extiende sobre ti y sobre los tuyos, a un clamor genuino y apasionado que tiene el poder inigualable de sacudir los cielos hasta sus cimientos y de trastocar por completo los planes del adversario. Ha llegado el momento crucial de abrir tus ojos espirituales, de reconocer que tu existencia no es fruto del azar o de la casualidad, que tu llamado divino no es insignificante y que tu voz, elevada con fe en el ámbito espiritual, posee un peso innegable y una influencia poderosa que el enemigo teme profundamente. Si este mensaje ha resonado en lo más íntimo de tu espíritu y anhelas continuar explorando las profundidades de la fe y la oración, te extendemos una invitación sincera a unirte a la valiosa comunidad de Tardes con Dios. Al suscribirte, te aseguras de no extraviarte en este sendero espiritual y de recibir constantemente nuevas perspectivas, revelaciones y herramientas poderosas para tu caminar con el Creador. Porque eres en esencia una hija de la realeza divina, una princesa del Altísimo, una portadora intrínseca de la luz resplandeciente del Creador. Y cada día que eliges mantenerte firme en la fe inquebrantable y en la obediencia a la voluntad de Dios, provocas una profunda incomodidad, un escozor y una furia iracunda en el reino de las tinieblas. Es por esa misma razón que te asedian con tanta ferocidad, que intentan extenuarte, minar tu espíritu y robarte la paz. Pero es también por esa misma razón que Dios, en su infinita providencia, en su amor incondicional y en su fidelidad eterna, te ha preservado hasta este día y te mantendrá a salvo hasta que hayas completado plenamente el propósito grandioso, la asignación celestial y el destino glorioso para el cual fuiste meticulosamente diseñada y enviada a la tierra. Prepárate, mujer de fe, porque lo que está por manifestarse y lo que Dios te demandará no es para que lo temas o te retraigas con cobardía, sino para que lo enfrentes con una valentía inquebrantable.
de la mano del Dios omnipotente que jamás ha perdido ni perderá una sola batalla. Desde las sombras más profundas, allí donde la percepción humana no logra penetrar y donde solo la agudeza del discernimiento espiritual puede captar las realidades ocultas, se desarrolla una guerra silenciosa en su manifestación visible, pero incesante y brutal en sus efectos, contra la mujer que ha optado por caminar bajo el resplandor glorioso de Cristo y por vivir bajo el estandarte de la verdad. No es un conflicto discernible con espadas o lanzas, con bombas o armas convencionales. Es una confrontación estratégica, una batalla por la mente y el corazón, concebida para quebrar el espíritu, para ofuscar la verdadera identidad en Cristo y para desviar la asignación celestial que le ha sido conferida a cada hija de Dios. En estos días postreros, caracterizados por una intensidad espiritual sin precedentes, el adversario ha liberado sus estratagemas más sutiles y a la vez más destructivas contra aquellas que, como atalayas vigilantes, sostienen la estabilidad espiritual de su hogar, interceden con fervor incesante por su generación y llevan en sus entrañas espirituales la semilla del propósito eterno de Dios. Desde los albores de la existencia humana, la mujer ha sido un objetivo militar estratégico, no por alguna supuesta debilidad inherente a su naturaleza femenina, sino paradójicamente por la magnitud, la profundidad y el impacto de su capacidad espiritual y de su influencia en el reino de Dios. Porque aquella que puede concebir la vida puede a su vez modificar destinos y reescribir la historia. Aquella que posee un discernimiento agudo y profético puede frenar decretos nefandos del enemigo y anular planes del infierno. Y aquella que eleva un clamor genuino y apasionado tiene el poder inigualable de conmover y transformar el cielo mismo, desatando respuestas divinas sobre la tierra. Por ello, el libro del Génesis registra que cuando la serpiente antigua se propuso corromper la perfección prístina de la creación divina y desviar el plan original de Dios, no fue al hombre a quien abordó en primer lugar con sus engaños y seducciones, sino a la mujer. En ella percibió una singularidad, una capacidad de influencia y una receptividad espiritual que el enemigo codiciaba y temía profundamente: la habilidad de escuchar la voz de Dios con pureza y claridad, la capacidad innata de influir en su entorno con sabiduría divina y el don de transmitir la vida espiritual de manera trascendente a las generaciones venideras. La guerra, por lo tanto, comenzó allí, en el jardín edénico, y desde entonces no ha cesado, solo ha evolucionado en sus tácticas y en sus disfraces. El Apocalipsis, en el capítulo 12, desvela una escena profética que resuena con una vigencia impactante en el presente, como si estuviera ocurriendo ahora mismo. El pasaje describe con vívidos detalles: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia por dar a luz. La narración continúa, detallando cómo el dragón, una representación simbólica y poderosa del adversario y de su reino, se apostó a la espera del nacimiento, con la intención maligna de devorar el fruto de esa mujer tan pronto como viniera al mundo. Esta vívida imagen no solo simboliza a la nación de Israel o a la Iglesia universal en su conjunto, sino que también ilustra un patrón espiritual persistente y recurrente. Cada vez que una mujer se prepara, tanto física como espiritualmente, para gestar y dar a luz algo de origen divino en el mundo, ya sea un propósito, un ministerio, una generación o una manifestación del reino de Dios, una oposición virulenta, una resistencia implacable
y una guerra espiritual se alzan con la intención de frustrar ese alumbramiento celestial y de abortar lo que Dios está a punto de traer a la existencia. Hoy en día, esa contienda ha evolucionado, adoptando formas mucho más sofisticadas, sutiles y difíciles de identificar. Ya no se manifiesta exclusivamente a través de persecuciones físicas directas, de martirios visibles o de cárceles literales, sino por medio de agresiones directas a la mente, al corazón, a la percepción de la identidad en Cristo y al valor intrínseco que tienes como hija de Dios. Si este mensaje ha resonado en lo más íntimo de tu espíritu y anhelas continuar explorando las profundidades de la fe y la oración, te extendemos una invitación sincera a unirte a la valiosa comunidad de Tardes con Dios. Al suscribirte, te aseguras de no extraviarte en este sendero espiritual y de recibir constantemente nuevas perspectivas, revelaciones y herramientas poderosas para tu caminar con el Creador. Filosofías vacías de contenido espiritual, doctrinas erróneas que desvían del verdadero camino y estructuras culturales engañosas intentan, de manera concertada y con una estrategia bien definida, redefinir el valor intrínseco de la mujer, silenciar su poderosa voz de intercesión profética y anular la autoridad espiritual que le ha sido conferida directamente por el cielo. Sin embargo, el llamado divino, el propósito eterno, la asignación celestial y la verdad de quién eres permanecen inmutables, firmes y plenamente vigentes para ti. No puedes, bajo ninguna circunstancia, permitir que las circunstancias efímeras y pasajeras del presente o las voces externas del mundo dicten quién eres en realidad a los ojos de Dios, o cuál es el propósito trascendente que llevas en tu interior y que te ha sido encomendado. Porque fuiste específicamente equipada, fortalecida y llamada para resistir con tenacidad en el día de la adversidad, en los momentos de prueba y en las temporadas de ataque, y habiendo superado todos los desafíos y habiendo resistido con firmeza, permanecer inquebrantablemente firme en tu posición espiritual. El apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios, ahí se lo revela con una claridad meridiana y sin lugar a dudas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que enfrentas cotidianamente, las batallas que libras en lo oculto, no siempre posee un rostro humano. Detrás de los conflictos interpersonales que te agotan, los períodos de desánimo profundo que te paralizan, las traiciones inesperadas que te hieren y las pruebas aparentemente interminables que te desgastan, existen estructuras espirituales malévolas, entidades demoníacas y poderes oscuros que buscan minar, destruir y finalmente quebrantar tu fe inquebrantable, tu esperanza y tu relación con Dios. Por esta razón imperativa, ahora más que nunca, es absolutamente esencial y crucial que la mujer cristiana de hoy comprenda su posición estratégica y vital en el reino espiritual y active con determinación, valentía y sabiduría las armas poderosas que Dios mismo, en su infinita sabiduría y amor, le ha provisto. Una de esas herramientas invaluables, la más potente quizás, es la oración estratégica. No me refiero a una serie de súplicas vacías, a una lista de deseos personales o a un murmullo repetitivo sin pasión, sino a un clamor ferviente, dirigido con precisión profética, lleno de unción, de fuego y de propósito divino, porque la oración, en su verdadera esencia y en su máxima expresión, no es meramente una petición o una conversación, es una cobertura impenetrable que te protege de todo mal.
un escudo protector que desvía las flechas del enemigo y una espada incisiva y cortante en la batalla espiritual, capaz de dividir lo que es del alma de lo que es del espíritu. El profeta Jeremías en el versículo 3 del capítulo 33 lo declara con una autoridad divina que estremece los cimientos del infierno. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es precisamente en el altar de la oración, en la intimidad profunda con el Creador, donde se derriban los argumentos falaces y engañosos del enemigo, donde se invalidan y se quiebran los decretos malévolos provenientes del infierno, donde se deshacen las maldiciones generacionales y donde se fortifican los muros espirituales que resguardan, protegen y preservan tu propósito divino y el de tu familia. Observa con atención cómo, a lo largo de toda la historia bíblica, cada vez que hubo un intento de exterminio, de aniquilación o de desviación de un designio profético divino, siempre, sin excepción, hubo una mujer intercediendo con pasión, interviniendo con valentía o levantándose con discernimiento. Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo elocuente. Ella clamó con una amargura de alma tan profunda, con una angustia tan desgarradora, que no cesó su ruego ni su clamor hasta que su voz fue escuchada y atendida en los cielos, trayendo no solo un hijo, sino el profeta que transformaría a la nación de Israel. Esther, con un coraje inusual, una valentía que desafiaba la lógica humana y una sabiduría divina, se vistió de ceniza y se presentó ante el rey, arriesgando su propia vida con el propósito sublime de salvar a su pueblo de una aniquilación inminente y un genocidio decretado. Débora, una profetisa ungida y una jueza sabia, gobernó a la nación de Israel bajo la dirección divina en un tiempo de profunda incertidumbre, de vacilación y de cobardía por parte de los varones. Esto no es una mera coincidencia en la narrativa bíblica. Es en cambio un diseño divino, una clara manifestación de cómo Dios ha depositado en la mujer una capacidad espiritual intrínseca para la guerra, para el discernimiento agudo de los tiempos y para una consagración profunda que resulta esencial, indispensable y determinante en estos días finales de la historia de la humanidad. Por lo tanto, si has experimentado ataques recurrentes que parecen no tener fin, una opresión espiritual sin causa aparente que te ahoga, un agotamiento que drena cada partícula de tu energía o intentos de intimidación que buscan paralizarte y detener tu avance, reconoce que no se trata de una casualidad, de un factor externo o de un problema psicológico. Es porque hay algo inmenso, algo precioso y algo poderoso en tu interior que perturba, enfurece y amenaza las tinieblas. Tu capacidad para discernir los planes del enemigo, las promesas divinas que portas con fe y el poder incontenible que se desata a través de tu oración, capaz de romper cualquier cadena, de deshacer cualquier yugo y de liberar a los cautivos. Si este mensaje ha resonado en lo más íntimo de tu espíritu y anhelas continuar explorando las profundidades de la fe y la oración, te extendemos una invitación sincera a unirte a la valiosa comunidad de Tardes con Dios. Al suscribirte te aseguras de no extraviarte en este sendero espiritual y de recibir constantemente nuevas perspectivas, revelaciones y herramientas poderosas para tu caminar con el Creador. Este es el momento decisivo, el punto de inflexión para levantarte con poder en el Espíritu, para edificar un altar personal de intimidad profunda con Dios en tu vida. No lo concibas como una simple rutina religiosa, como una obligación más en tu lista de tareas o como un mero hábito.
sino como una fortaleza inexpugnable que se construye y se renueva diariamente, un lugar de encuentro donde el cielo desciende y se une con la tierra. Recita con autoridad divina la palabra viva de Dios. Declárala con fe sobre tu vida y sobre tus circunstancias, porque está escrito en el libro de Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los ataques del adversario llegarán sin tregua, y las pruebas no cesarán en este sendero de fe y de obediencia. Sin embargo, aquella que permanece bajo el refugio del Altísimo y mora bajo la sombra protectora del Omnipotente, se mantendrá inquebrantablemente firme, no por sus propias fuerzas, que son limitadas, o por su escasa capacidad humana, sino por el respaldo incondicional, la cobertura divina y la asistencia sobrenatural del cielo que la sostiene y la capacita. Porque si Dios ha preservado tu vida hasta este día, si te ha guardado en medio de tantas batallas y tormentas, es porque aún quedan asignaciones divinas por cumplir, victorias gloriosas que testificar, propósitos que manifestar, y generaciones enteras que aguardan el impacto de tu oración, de tu testimonio y de tu vida. No permitas que tu lámpara espiritual se apague, que tu fervor disminuya o que tu fuego se extinga por las distracciones del mundo o por los ataques del enemigo, porque el mismo Dios que liberó con poder sobrenatural a Esther del decreto de aniquilación, que empoderó a Débora para juzgar a una nación y que resguardó a Miriam para liderar en la alabanza, continúa levantando, capacitando y ungiendo a mujeres que, en medio de los días más oscuros, más desafiantes y más complejos de la historia, se convertirán en lumbreras resplandecientes, en faros de esperanza inconfundibles en medio de la densa oscuridad circundante. Hay ocasiones en que el cielo parece guardar silencio, no por indiferencia divina o por ausencia, sino para que el espíritu humano aprenda a escuchar más allá del estruendo, del caos y de las voces ruidosas del mundo, para que desarrolle una audición espiritual más aguda. Y en esta hora sombría para la humanidad, las mujeres que han tomado la decisión inquebrantable de caminar bajo el estandarte de Cristo, de vivir por su verdad y de obedecer su palabra, están siendo marcadas de manera especial y única, no por un nombre trivial o un título vacío, sino por un propósito trascendente que las distingue. Porque el adversario, con su aguda perspicacia, no persigue a cualquiera sin distinción. Persigue con saña, con furia y con una malicia particular a quien lleva en su interior la capacidad intrínseca de edificar generaciones futuras, de influir en los destinos de los pueblos y de levantar altares de adoración en medio de las ruinas espirituales que este mundo produce. Lo que está aconteciendo en el mundo, los eventos que se despliegan ante nuestros ojos, no es simplemente un fenómeno cultural, social o político. Es, en su esencia más profunda, un evento profético, el cumplimiento de lo que fue dicho. El enemigo ha desatado una ofensiva precisa, calculada y dirigida con una furia sin igual contra la mujer que ora, que posee discernimiento espiritual agudo y que clama con fervor incesante en la quietud de las madrugadas. Si este mensaje ha resonado en lo más íntimo de tu espíritu y anhelas continuar explorando las profundidades de la fe y la oración, te extendemos una invitación sincera a unirte a la valiosa comunidad de Tardes con Dios. Al suscribirte, te aseguras de no extraviarte en este sendero espiritual y de recibir constantemente nuevas perspectivas, revelaciones y herramientas poderosas para tu caminar con el Creador. Porque Él sabe con certeza que esa mujer, con su fe y su oración, tiene la capacidad sobrenatural
de revertir sentencias negativas, de aplacar tempestades que amenazan con destruir familias y naciones, y de romper yugos de opresión que han encadenado a territorios enteros durante demasiado tiempo. Desde tiempos inmemoriales se ha intentado acallar su voz profética, deformar su verdadera identidad en Cristo y tergiversar la asignación divina que le ha sido encomendada desde la eternidad. Sin embargo, Dios, en su soberanía inquebrantable, ha guardado en cada generación, a través de la historia, un remanente fiel de mujeres que no se postra ante los altares profanos de este mundo, ni negocia su fe inquebrantable por una aceptación temporal y efímera de la sociedad. Así como en los días turbulentos de Jezabel, donde se procuró exterminar a los profetas de Dios y contaminar la pureza espiritual del pueblo con idolatría, también se levantaron mujeres discretas y ocultas, aunque no tan famosas, que perseveraron en el pacto divino, manteniendo viva la llama de la fe en un ambiente hostil. Hoy en día, la contienda adopta nuevas y sutiles formas. Ya no se manifiesta con dagas visibles o decretos físicos de muerte, sino con argumentos disfrazados de modernidad, con ideologías que exaltan una independencia ilusoria sin la necesaria cobertura divina y con mensajes que promueven una supuesta libertad que, en realidad, solo encadenan el alma en la esclavitud de la confusión y el pecado. La batalla que se libra en la actualidad con una intensidad creciente es por la posesión de la mente, por la pureza del corazón y por la integridad espiritual. El apóstol Pedro, en su primera epístola, advirtió con solemnidad sobre estos tiempos complejos y desafiantes, al afirmar con urgencia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5. Y a quien busca devorar con tanta insistencia, con tanta furia y con tanta perversidad. Precisamente a quien representa una amenaza tangible y real para su reino oscuro, para sus planes y para su dominio. Y toda mujer que ha decidido con firmeza mantenerse en oración constante, guardando su hogar como un santuario, su generación como un tesoro y su ministerio como una asignación divina, se convierte automáticamente en un objetivo primario y de alto valor para el enemigo. Sin embargo, el adversario ignora un detalle eterno, fundamental y de suma importancia: que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque no existe decreto infernal, por más maligno, cruel y bien tramado que sea, que pueda anular una palabra ya establecida, una promesa ya dada y un propósito ya revelado por Dios. No hay conjuro, ataque espiritual, maldición o estrategia oculta del mal que tenga el poder de detener a una mujer cubierta por la sangre preciosa del Cordero de Dios y resguardada en la fortaleza inexpugnable, en la roca inamovible de la oración constante y ferviente. No te pierdas ni un solo instante de las revelaciones más impactantes que cambiarán radicalmente tu perspectiva y empoderarán tu espíritu para siempre. Descubre cómo las fuerzas invisibles actúan en tu vida y cómo desatar un poder sobrenatural que jamás imaginaste que residía en ti. Esto es solo el comienzo de lo que Tardes con Dios tiene reservado para ti, un viaje espiritual que transformará tu realidad y te llevará a un nuevo nivel de fe. Suscríbete ahora a Tardes con Dios para nunca perderte lo último y prepárate para un despertar espiritual que transformará tu realidad de manera inquebrantable. Te esperamos con los brazos abiertos en nuestra comunidad de fe.